Hoy queremos dialogar respecto al tema de lo que nosotros llamamos acá en Ecuador como Iglesia Evangélica Apostólica en Nombre de Jesús, ascensos ministeriales, que tiene que ver con otorgar una licencia del pastor aspirante, que sale con una licencia de aspirante al ministerio, luego se le otorga la licencia local, le llamamos la general o la nacional, y la licencia de ordenación. Decía nuestro presidente Alfredo Arizala, usted en el diálogo que teníamos previo a esta entrevista, nos decía que ha sido 6 veces presidente de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, 18 años en la presidencia, es una bendición muy especial, muy grande realmente. Así que en este momento queríamos consultarle, mi estimado pastor Reinel Galvis, sobre cómo fue su llamado al ministerio, porque para que haya una licencia obviamente debe haber primero el llamado al ministerio. Gracias. Bueno, el llamado al ministerio, pues Dios llama de muchas formas. Algunos lo llama de una manera y a determinada edad y en determinada circunstancia. Pues yo diría que a mí me llamó a los 15 años y era un joven en la ciudad de Cali que hacía muchas cosas pues desagradables, pero cuando conocí al Señor, ya Él fue ordenando mis pasos, como dice la Biblia, y gracias a Dios lo pude conocer. O sea, el llamado no vino inmediatamente, sino que primero lo conocí. Cuando lo conozco a Él, soy bautizado en su nombre, entonces ya Dios me va mostrando la importancia de tener que predicar el evangelio o llevar el mensaje a algunos lugares, y ahí es donde ya hay como una sinergia, como una identificación con Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y que nosotros podemos hacer con Él. Pero es una forma, yo diría, con la cual Dios trata, a pesar de la edad, porque hablar de eso en el año 1960, que había tanta persecución del evangelio en muchos lugares, no solo Colombia, sino en muchos países, pero Dios mostró la libertad, la seguridad, la confianza y la necesidad, y ahí es donde ya decido, mediante un culto misionero, salir a servir al Señor. Gracias a Dios, hay en nuestra iglesia aquí y en el mundo, donde van a ver esta entrevista, muchos jovencitos llegando a la iglesia a 14, 15 años, ¿no? 16 años, y que quizás ellos no saben que van a tener este llamado especial, pero escuchando cómo Dios lo ha llamado a usted a temprana edad, seguramente también va a ser para ellos un mensaje muy claro, ¿no? Una alerta de que se consagren, de que se preparen, porque creo que por ahí va el tema, pastor. Si nos puede colaborar en esa parte, ¿qué es lo que se le puede decir a un adolescente, a un joven que llega a la iglesia y que sabemos que en Dios puede tener esa perspectiva de ser un ministro más adelante? Primeramente yo diría que aquí hay algo bien importante, y es lograr descubrir, conocer pues a ese Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Pero hay un gran privilegio, y yo haría un llamado a todos los adolescentes. Es más, no hablando de 15, hablando de 12, hablando de 14. Así es. Porque realmente lo más importante en la vida y la mayor, yo diría, como condición en la cual se va como llevando de un sitio a otro lo que es el vaivén de la vida, es el comienzo de la adolescencia. Y el comienzo de la adolescencia o la preadolescencia o la adolescencia misma lleva a que se cometan muchos errores, pero yo creo que el jovencito que ya está de 14 o 15 años y aún ya conoció al Señor, fue bautizado en el nombre de Jesús, yo creo que puede pedirle a Dios que le guíe, lo ayude, y puede ser un servidor, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y yo quiero decir que la idea en Jesús se está extendiendo no solamente en el país, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Yo diría más de 20 países que hay necesidad de ayudantes, de misioneros, de servidores, y yo creo que si se conoce al Señor desde los 15 a los 18, a los 20, ya tiene mucha experiencia con Dios.
Excelente, bendito sea el Señor. Ese mensaje es para todos los adolescentes y los preadolescentes. Por la gracia del Señor también llegamos a la iglesia en esa etapa de la preadolescencia y por acá estamos sirviéndole al Señor. Creo que el mensaje que nos deja nuestro pastor Reinel para los adolescentes y los preadolescentes y los jovencitos es fundamental. Mi pastor Reinel, nuestra amada iglesia aquí en el país, el día de ayer, la Honorable Junta Administrativa ascendió a más de 200 pastores en las 3 categorías de licencias que generalmente se tiene en nuestra iglesia aquí en Ecuador: licencia local, licencia general y licencia de ordenación. Hay un tema muy interesante allí que es la participación de la esposa del pastor. El día de ayer veíamos, mientras llamábamos a los pastores, porque por la gracia del Señor fuimos parte de esa ceremonia, y íbamos llamando al pastor y muchos de ellos pues ya casados pasaban con su esposa. En su experiencia, mi pastor Reinel, ¿cuál es el mensaje para esta pareja joven, ¿no? Porque cuando se recibe la licencia local estamos empezando el ministerio y muchos pues han salido muy jóvenes al ministerio, así que creemos que es una pareja en construcción. Pero ya con licencia local, ya en el ministerio, ya nuestra iglesia pues obviamente le avala con un pastor, como un pastor con todos sus derechos que le otorga la iglesia ya con su licencia local. ¿Cuál es su mensaje para aquel pastor que ascendió ahora a licencia local? Bueno, yo diría que más bien antes de decir algún consejo, yo tendría como una opinión. Amén. Y la opinión sería que aquel jovencito que quiere formar un hogar trate de pedirle a Dios la dirección para que aquella muchacha también vaya teniendo ese deseo de servir a Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque si es lo contrario, él va a querer servir y ella no va a querer servir. Claro que sí. Ella va a querer tener otras cosas de proyección en la vida. Pero lo que sí creo yo, que cuando ya el joven logra estabilizarse sentimentalmente, forma su hogar, yo creo que él tiene que pensar en una persona que también ame las almas y quiera ser útil para Dios. Al recibir la licencia local, es algo maravilloso cuando ya el jovencito recibe la licencia, o bueno, no solamente joven, ya hay algunos de más de 20 o 25 que reciben su licencia local. Así es. Pero lo que quiero decir es que hay una proyección de vida para ambos, para mirar como el mismo horizonte, porque aman la visión, tienen la carga por las almas perdidas, y entonces la carga del uno es la del otro, y el servir a Dios lo va compaginando de tal manera de que saben a quién les sirven y no se niegan para ser útiles en la obra del Señor. Perfecto, mi estimado pastor Reinel, nuestro presidente nos decía, entrevisten a los pastores con su esposa, cuál es el criterio de ellos, ¿no? Tanto de él como de ella, y es exactamente lo que usted decía, porque le preguntábamos a la hermana sobre su anhelo, sobre su visión del trabajo en la obra del Señor, y es lo que usted dice, ¿no? Estamos mirando hacia la misma dirección, o sea, tomados de la mano. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de decir es fundamental. O sea, si el enfoque debe ser ahí, que Dios conceda una joven cristiana que ame a Dios, y luego entonces los dos estarían mirando en la misma dirección. Que creo que también es un tema que distorsiona mucho cuando el jovencito no consigue aquello, ¿verdad? Una joven cristiana, y al final puede ser que él tenga el llamado, pero ella no. Me imagino que usted, con tanta experiencia en el ministerio, en algunas ocasiones tienen que haber dicho, él tiene el llamado, pero se ve que la joven no. Sí, mi hermano, lo que pasa es que lo de Dios es exclusivo. Amén. Lo de Dios es único. Un abogado puede ejercer el derecho aunque la señora no sepa de leyes. Un médico puede ser médico en una clínica, en un hospital, aunque la señora no entienda nada de medicina. Y así sucesivamente, los oficios, los trabajos, las carreras profesionales tienen esa área que es para el hombre. Pero hablar del ministerio es de ambos. ¿Por qué razón? Porque Dios va obrando en las vidas de ellos y van sintiendo la misma carga y el deseo de ganar un alma, tanto él como ella. Pero yo sí creo que es muy importante desde un principio saber cómo van a emprender la tarea. Perfecto, mi pastor Reinel. Mi pastor Reinel, un mensaje para aquel pastor que ascendió a licencia general, que ya
se le concede otras atribuciones, podríamos decir, de servicio, ¿no? Ya puede realizar una ceremonia matrimonial, puede realizar la Santa Cena, puede realizar los bautismos. Eso alegra mucho a un pastor cuando recibe la licencia. No sé si de pronto tiene una anécdota personal que nos comente y luego que nos dé un consejo o un mensaje para el pastor que recibió la licencia general. Bueno, primeramente hablando de la local, es la licencia como del principio, Así es. del comienzo, de la inexperiencia, de ir, de ser un poquito inseguro, ¿será por aquí? ¿Qué haré? ¿Cómo será? ¿Me dará Así es. resultado? Y entonces eso sucede en la mayoría, casi de todas las carreras, aún profesionales también, que van y tienen en un pueblo su trabajo que tienen que iniciar y cómo me irá a ir y todo aquello. Pero cuando ya se tiene alguna experiencia con la licencia local, yo le llamaría que es la licencia como del trajín, de la licencia de enfrentarse a una cantidad de costumbres y de ideas, pero cuando ya es la general, que ya bautiza, hace ceremonias, es una etapa de seguridad, Amén. de confianza, de libertad, y es donde se siente más seguro del llamado, porque ya practica cosas que no las miraba a la distancia, sino que las hace y se siente muy convencido y seguro de que no ha sido un ensayo, sino que Dios lo ha llamado de verdad. Qué lindo, es como tener un libro abierto, ¿no? Realmente me identifico con esas expresiones, oye a mi pastor Reinel, porque es real, sí. Justamente lo que uno está viviendo, ya cuando recibe la licencia general, está más afianzado, tiene más experiencia. Qué bendición tan grande. Ahora, esta responsabilidad, ¿no?, de recibir la licencia de ordenación. La licencia de ordenación, acá es la máxima licencia que otorga la Honorable Junta Administrativa, nuestra iglesia. Ya cuando uno tiene licencia de ordenación, bueno, pues ya llegó, como quien dice, a la cúspide allí. ¿Cuál sería el mensaje, mi pastor Reinel, para seguir cuidándonos, para seguir avanzando, los desafíos que de pronto enfrenta un pastor ya con licencia de ordenación serán mayores todavía? Coméntenos ahí esa escala, porque vamos de primera, segundo a tercera escala. Yo creo que hay algo bien interesante. El esfuerzo es para llegar. Amén. Aquí lo delicado del asunto es sostenerse. Amén. Por eso cuando ya se llega a las alturas, hay que tratar de ver cómo se sostiene en las alturas. Amén. Por ejemplo, un avión cuando va a comenzar su vuelo, el esfuerzo que hace por iniciar, por arrancar todas esas turbinas, y se ve la fuerza con la que emprende ya su salida, pero ya cuando va en varios kilómetros se siente más tranquilo, y cuando logra la altura ya es lo más tranquilo allá. El pasajero mismo se siente más cómodo. Exactamente. ¿Cuál es la dificultad allí? Para el piloto es que va bien, pero ya tiene que pensar cómo va a descender, porque es casi más difícil el descender que el arrancar, por la sencilla razón de que ya viene de la altura y tiene que saber cómo toca el terreno de la pista. Perfecto. Que si es fuerte, que si es duro, que si es lluvioso o algo así. Y entonces, según los pilotos que he hablado con ellos dicen que lo más difícil es cuando tiene que pensar en aterrizar. Ahora, cuando se habla de la licencia de ordenación, yo creo que aquí lo importante es haber llegado allá, pero por la gracia y la misericordia de Dios, y yo diría en esa humildad que Jesús ha enseñado, lograr sostenerse humildemente en la altura. Amén. Para poder agradar a Dios y no cometer errores, porque la altura marea a muchas personas. Seguro. Casi el que está en un edificio y mira por la ventana y está en un piso 15 o 20, mira allá y solamente se estremece. Pero yo creo que hablando ya de ministerialmente, le vienen los cargos, las responsabilidades, los llamamientos, ser misioneros, ser miembro de una junta, tener una responsabilidad, tener un trabajo, y entonces si no mira bien Dios cómo lo va guiando, él cree que es el poder de él y la sabiduría y la inteligencia, cuando todo lo que es
es por la gracia y la misericordia de Dios que le ayudó. Bendito Dios. Qué gran mensaje, mi pastor Reinel, y qué gran consejo para Ujú. todos los pastores que acaban de ascender y para los que ya vamos pasando por allí también. Una anécdota, mi pastor Reinel, de pronto con el tema de las licencias, quizás como administrador o de manera personal. Bueno, prácticamente pues en estos 65 años que por la gracia de Dios ya llevo, han sido muchas las experiencias, Amén. porque uno cuando tiene la licencia local, la ambición más grande es cuándo será que yo estoy bautizando a la primera persona Así es. y cuándo será que celebro la Santa Cena, la primera Santa Cena. Pero cuando ya tiene cantidad de Santas Cenas y bautizando una cantidad, aspira a unas cosas más. Amén. Amén. Pero yo diría que lo que Dios permite que se haga cuando se comienza es que esa dependencia divina que tuvo desde que era un obrero, logre continuar tenerla dependiendo de Dios y ya no tanto ni de la licencia, ni del conocimiento, ni del dinero, ni de ayudas, ni de amistades, sino porque el que depende de Dios sabe esperar en Dios. Ahí es donde ya uno va entendiendo que en un momento, digamos, como en el caso mío, que me tocó en la montaña por muchos años, que uno se cansa, se sienta a esperar a que tenga un poquito de fuerzas, pero ahí no está el supervisor, el amigo, el Así es. presbítero, sino que tiene que solito enfrentarse a la realidad de la Sí, señor. prueba, de la vida, del cansancio, pero cuando ya se recupera y llegó al lugar donde tenía que llegar y lo esperan a uno los hermanos o los indígenas o las etnias o el grupito de 15 o 20 o 50 y si alaba al Señor y se recibe el poder del Espíritu Santo, ya lo que se sufrió no es comparable a lo que se está Amén. recibiendo allá. Excelente, perfecto. Gracias, mi pastor, por esas sabias palabras que nos deja en este punto de las preguntas que hemos realizado. Hay un punto interesante aquí que es determinante también en la vida de un ministro y en la vida de la familia. Hemos hablado del pastor, hemos hablado de la esposa, pero también ahora están los hijos de por medio, ¿verdad? Ahí también queremos, por favor, un punto de vista, un consejo para todas las familias pastorales que han ascendido ahora y que tienen muchos de ellos sus hijos pequeños, otros adolescentes, preadolescentes y otros ya quizás adultos. Ya que usted me lo pregunta, pues claro, yo con mucho gusto diría algo y el consejo que tenemos que tener los que ya pues tenemos alguna edad y aún los que no tienen la edad nuestra, pero están siempre con los niños que 8, 10, 12, 15. Yo diría que en ese caso hay que tratar de que ellos comprendan el trabajo que está haciendo el padre, Amén. el papá o la mamá, pero al mismo tiempo tratar de que aquellos sufrimientos y situaciones no sean como un comentario negativo, esta iglesia, este lugar, estos directivos, aquello que me pasa, que lo otro, porque va debilitando la fe de ese jovencito y después, como ha sucedido, de pronto dice, yo quiero tener cualquier carrera menos ser pastor, porque ya ha visto tantas cosas como negativas, pero a la hora de la verdad, vámonos al otro lado contrario, cuando siempre habla bien, Dios me ha bendecido, me ha ayudado, he dado con buenas personas, me ha prosperado, ese jovencito va teniendo deseo de servir porque ya sabe que su Señor Padre le ha inspirado para poder salir a servir y no fue negativamente sino positivo. Perfecto. Y por eso yo creo que es muy interesante que los hijos también participen de esas bendiciones y logren comprender que ese Dios que le ayudó a él, al papá, le va a ayudar al hijo y a la hija, por si llega a ser esposa de pastor, también sabrá que ese Dios es muy misericordioso para ayudarle a toda la familia. Excelente, mi pastor Reinel, gracias a Dios, porque creo que es con la experiencia que usted tiene como padre, como administrador, el consejo es fundamental en este momento
para todos los pastores que han ascendido. Decía nuestro presidente, queremos que este programa sea especial en eso, dedicarlo allí, porque hay sentimientos, ¿no? Hay situaciones que estamos viviendo en estos días, hemos hablado con la mayoría de ellos, hay gozos, sentimientos encontrados, etcétera, y creo que estos consejos, su presencia acá, van afianzando mucho más y aterrizando, si cabe el término, todas estas emociones que estamos viviendo en estos días con nuestros pastores queridos que han ascendido. Hay un punto determinante también, mi pastor Reinel, que son enfrentar las dificultades diversas que se le presentan a la familia pastoral, y como usted dijo, que muchas veces estamos solos, que muchas veces no está la autoridad distrital o la familia, porque estamos en un campo, porque estamos en un pueblo pequeño, porque la iglesia es pequeña, pero que si hay un llamado, aquel pastor, su esposa y sus hijos, pues aman seguir sirviendo al Señor en medio de las dificultades. ¿Cuál es el consejo del pastor Reinel Galvis para esta pareja pastoral? Bueno, yo diría que precisamente las dificultades nos llegan a todos. Amén. Así sea la licencia que sea, la edad que tenga, pero yo sí hago un llamado y aconsejo realmente a los pastores que cuando se vivan angustias y problemas difíciles, no los transmitan en la mesa a la hora del almuerzo y todo esto, sino que se encierre con su señora, la esposa, que también debe de tener el llamado y el deseo de servir, y tratar de que se solucionen las cosas para poder ejercer el trabajo y poder así salir victoriosos ante los hijos y ante los demás. Porque lo que se diga negativamente fácilmente se dice, pero es muy difícil recogerlo después. Y no se puede recoger después sencillamente porque lo que se dijo y así será. Mi papá lo dijo, mi mamá lo dijo, y si ella lo dice o él lo dijo es así. Pero cuando se ve que ese hombre y esa mujer esperó en Dios, le dio la victoria, eso va a inspirar a los hijos también a que aprendan a esperar en Dios y miren que el ministerio no es una derrota, sino una oportunidad muy bonita de servir. Perfecto, excelente. La clave, mi pastor Reinel, allí, ¿no? La clave en los momentos difíciles, en los momentos duros, que es cuando llegan pensamientos difíciles a veces de entender, de comprender. La clave para que el pastor y su esposa, como usted dice, y si sus hijos están grandes, pronto se incluyen allí, para decir, ¿a dónde me voy a afianzar? ¿Verdad? ¿A dónde me voy a afianzar? ¿En qué debo pensar? Porque yo tengo que seguir. Y como usted dice, las dificultades nos vienen a todos. Sucede lo siguiente, a mí me ha tocado afrontar algunos casos así, pero le quiero decir a todos los hermanos oyentes, amén, ¿no? Primero, por eso hablábamos al principio de la visión que la esposa o la muchacha o la joven tiene que tener de servir, porque el hombre es un poquito como más frágil a veces, hablando de una manera como de fuerza y sentimental, porque él tendrá fuerza para levantar las cosas y muchos más, pero cuando comienzan a hablar de él, a humillarlo, a criticarle y todo eso, se siente débil. Y entonces ahí necesita el apoyo de una persona, y si la esposa tiene el llamado también, va a ser la primera que le va a decir, un momento, no renuncies, no te vayas, no entregues ahora, no, busquemos a Dios, amén, saquemos la oración, el ayuno, clamemos, pidamos, no estamos solos, pero cuando no hay la visión, claro, no, es que lo mejor es que nos vamos y busquemos otro país, hagamos otras cosas, pero este no es el trabajo nuestro, porque no haya la visión. Pero cuando hay la visión, esa mujer va a ser un gran apoyo. Excelente, gloria a Dios. Gracias, mi pastor Reinel. Hay también un punto interesante en la vida ministerial, que es la provisión divina, ¿verdad? En momentos de prueba, en momentos de dificultades, siempre hemos podido ver la mano de Dios. Sabemos que pasamos por momentos de abundancia y también por momentos de escasez. Respecto a la provisión divina, mi pastor Reinel, ¿qué decirle al pastor? Como quien dice, a ver, esperemos, esto viene en camino, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar.
respecto a a esa situación? ¿Tiene usted una experiencia personal, una experiencia administrativa que nos ayude a todos los pastores una vez más a seguir poniendo nuestra mirada en el Señor, sabiendo de que Él va a proveer? Bueno, vuelvo y le repito que siempre son varias que a uno le ha tocado pasar, pero una de las experiencias para mí un poco difíciles, duras, fue cuando fui misionero en Bolivia, Amén. que nació mi primera niña, y por esos años las misiones enviaban un dinero que escasamente llegaba era para pagar el arriendo y comer sencillamente, porque eso serían $120, serían 150 para arriendo y para todo, claro que hace muchos años atrás, pero cuando ella queda embarazada, mi esposa, y ya la llevo a la clínica, resulta de que tienen que hacerle una operación y yo no tenía dinero y yo tuve que ver qué cosas tendría yo y ahí comencé a vender. Tenía mi acordeón, que estaba ya tocando acordeón y todo esto, y tuve que ir a una librería donde yo iba allá y lo dejé y lo vendieron rápido porque era un buen precio y llevé ese dinero y me faltaba y así, con cositas así, hasta que logré sacarla y cuando la llevé a la casa ya era la segunda etapa, no había nada con qué comer ni darle y así ya recién salida y la criaturita ahí prácticamente llorando con hambre. Y sucedió un problema en Colombia de lo que es el envío del giro. Y yo pasé como 3 o 4 meses sin recibir ningún dinero, había vendido lo que yo ya podía vender, pero resulta de que orando a Dios le dije, Señor, sácame de esta situación, mira, te estoy sirviendo, por favor, abre una puerta, y parece que todo siguió como tranquilo, como normal. Y al ir al correo al otro día, vi en la casilla de mi correo, vi un papelito, pero siempre llegaban esos papeles de propaganda. Y yo dije, será una propaganda más que llega aquí, pero yo qué voy a ponerme a leer propagandas. Pero en ese abrí, y sí, era para reclamar una carta. Y cuando yo veo eso y voy a reclamar la carta, resulta que era una carta de un hermano que yo conocí misionero del Canadá, y entonces en la carta venía un cheque dólar de 20 y ahí me decía una nota, como éramos amigos, me dice, Reinel, antier el Espíritu Santo me despertó a la madrugada y me dijo, rápido, de lo que yo te he dado, mándale a Reinel que necesita y mándaselo ya. Y yo obedecí y aquí te estoy mandando esto, no sé qué te está pasando o qué pasó, pero aquí te mando esto porque le estoy obedeciendo al Señor. Y entonces cuando sucedió eso, pues yo me puse a llorar ahí de alegría al mismo tiempo, y con eso que me mandó, compramos un buen mercado y después ya llegó el giro que tenía que llegar, pero ahí con esa bendición que mandó, fue donde mi esposa pudo comer el primer alimento, que ya llevaba como unos 2 días que no comía. Entonces Dios hace sus cosas, pero le dijo al otro, en otro país, lo que es de Bolivia a Canadá, es mucha la distancia, y la comunión o la conexión que había no era para decirle, mira, estoy pasando así, nadie sabía eso, y el Espíritu Santo le dijo, mándaselo rápido, y entonces ya es donde me dice, estoy obedeciendo al Espíritu Santo, algún día me dirás qué fue lo que pasó. Y cuando me vi con él con los años, le dije que era lo que había pasado. Gloria a Dios, nos hemos quedado acá bastante perplejos, contentos y felices de la provisión de Dios para Amén. sus siervos, para nuestros pastores, que de pronto algunos quizás enfermos a esta misma hora, alguna dificultad familiar, alguna situación Amén, económica. así es. Aquí hay un testimonio de
uno de nuestros ancianos que realmente lo respetamos mucho, lo apreciamos mucho y que con esa autoridad y con toda la experiencia que tiene nos está contando. Creo que este programa, mi pastor Reinel, ha estado en el corazón de Dios, de nuestras autoridades. Lo que estamos haciendo es desarrollarlo a través de estos medios que seguramente van a confortar muchas vidas y muchos corazones. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Quería, a nombre pues de la Honorable Junta Administrativa del Departamento Nacional de Comunicaciones, agradecerle su presencia acá, Pastor Reinel, no sin antes pedirle que por favor ahí a la cámara deje un mensaje para todos, pastores, creyentes, iglesia aquí en nuestro país, lo que Dios tenga que decirnos y en el tiempo que usted crea conveniente, mi pastor Reinel. Primeramente yo quiero agradecer a la Junta Administrativa, oiga, y felicitarles por este programa, porque esta es una conexión con el pueblo. Esta es una conexión con las personas que poco saben de lo que es la vida cristiana, pero ven de que es algo real, que lo que se predica, lo que se enseña, y los hermanos en diferentes lugares donde se encuentran son fortalecidos. Yo quiero también agradecer a ustedes como directores aquí de este programa, porque nos están viendo solamente a dos, pero tras de nosotros hay una cantidad de gente. Así es, mi pastor, que están con los aparatos, que están con las cámaras, que el tiempo, que todo. Mi reconocimiento a ustedes y que Dios les dé las fuerzas y les bendiga grandemente. muy amable. Pero yo sí quiero decir algo, y es que Dios puede, por medio de estos programas, hacer un llamado a alguien para seguir a Dios y servir a Dios. Aquí hay los dos llamados. Yo recuerdo precisamente que el Ecuador que yo conocí hace muchos años y que vine por aquí a ayudar en la obra, a servir, era un Ecuador pequeño, un Ecuador, ¿por qué no decirlo?, muy pobre, y el Ecuador que hay ahora es un Ecuador hermoso, bonito, ha progresado mucho, muy diferente al de ahora 50 o 60 años. Pero sí quiero decir que Dios bendiga a cada uno de los oyentes, y recuerden que esta iglesia IEAN Jesús tiene más de 1000 congregaciones aquí, que no es solamente 2, ni 20, ni 30. Hubo el tiempo que era una sola, pero Dios fue dando un crecimiento, y ahora yo creo que van a darse cuenta de que esta iglesia es una organización seria, responsable, y que Dios la ha de bendecir cada día más. Por eso, acatando, digamos, la palabra suya de algunas palabras, quiero decir lo que Pablo le dijo a los filipenses. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque sencillamente las palabras, cuando alguien las dice y le está yendo bien, y tiene economía, y tiene libertad, y tiene buena ropa, y tiene seguridad, pues dice: todo lo puedo porque me fortalece. Pero resulta de que esto lo dijo Pablo en una cárcel, con escasa ropa, porque le mandaban alguna ropita por el clima tan helado que había en esa Italia. Y fuera de eso, estaba sentenciado a muerte. Ya sabía que en 1 o 2 semanas ya sería dado de baja, digamos. Pero lo que sí él dice, en medio de su angustia, su tristeza y su dolor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que es una persona de admirar, que sabiendo lo que le esperaba, seguía esperando en su Dios. Y yo quiero dejar en la mente de los hermanos y los pastores que escuchan a este programa, que en medio de lo que se viva y de la adversidad, recuerden que todo lo pueden en Cristo que les fortalece, les va a ayudar, les va a guardar, les va a proteger, y si hay alguna amenaza o algo por allí, ténganlo por seguro que ese Dios Todopoderoso les guardará, les guiará y les ayudará. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Amén. Jesús. Pastor Reinel, muchísimas gracias.
Que el Señor Jesús me lo bendiga de manera muy especial. Nosotros estamos muy contentos. El mensaje que usted nos ha dejado, pues un mensaje de gran bendición. Amén. Así que estas han sido las expresiones. Este es el momento de entrevista que hemos tenido con nuestro pastor Reinel Gálvez.